Démosle todos un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Salvador, el Señor maravilloso que dio su vida por nosotros. En una época preciosa, no hay época más linda que la época navideña. Para mí es la época preciosa, lo disfruto, yo me alegro tanto porque es la época en que celebramos la encarnación, la kenosis. La Biblia dice en 1 de Timoteo 3:16, dice, grande es el misterio de la piedad. Dios se hizo hombre, Dios se manifestó en carne, fue visto de los ángeles, predicado en el mundo, creído, recibido arriba en gloria. Es que Él vino. Y eso es de celebrarlo. Los ángeles dijeron, les tengo noticias de gran gozo. Hoy os ha nacido en Belén el Salvador del mundo. Y los ángeles le daban gloria a Dios. Y los pastores dejaron sus ovejas en la montaña para ir a adorarlo. Y de lejos vinieron grandes personajes a darle gloria. ¿Cómo no lo voy a celebrar yo, que soy el receptor de tanta misericordia? Por favor. Una cosa es que no me guste ni el Santa Claus, ni el Frosty, ni me caen bien los duendes, ni me cae bien, ¿quién más? Ya dije, el gordo. ¿Quién? El gris, de todo le meten, el árbol. Yo le digo, miren, no digan que yo soy un Grinch, pero a mí me cae mal la gente. Y creo que a Dios también le cae mal la gente que dice, ay, si no hay árbol, para mí no es Navidad. Eso hasta blasfemia es. Porque en la Biblia no menciona ningún árbol y los árboles que habían adornados no tenían nada que ver con Cristo Jesús. ¿Pero me hacen caso? No. Ya ahorita usted ya lo tiene y no se preocupe. Yo no voy a visitar su casa hasta que haya pasado enero. ¿Creo yo que es pecado? No. ¿Creo yo que se pierde la salvación? No. Pero yo lo hago porque en cierta manera soy un poco más apegado a lo escritural. Lo que sí es bíblico es el nacimiento. Fíjate. Y nosotros pensábamos que el nacimiento era católico. No, señor, es bíblico. La vaquita, el borrito, el pesebre, el ángel, José, María. Todo eso eso sí se dio, eso sí es bíblico, ¿verdad? Entonces, han habido años cuando he puesto un pesebre para que mis hijos, mis nietos sobre todo, sepan de qué se trata. Y ahorita estoy trabajando un proyecto en video porque me puse a oír ese canto precioso, Mary, did you know? ¿Cuántos lo han oído? Mary, did you know that your baby boy one day will walk on water? Y cuando besas el rostro de tu hijo, estás besando el rostro de Dios. Entonces decidí ilustrarlo, hacer un video para que mis nietos lo canten y así como son de sensibles. Yo creo que por lo menos Zion va a llorar. Si no es que se contagia Madison y también Elisha y la Violet no, porque la Violet lo ve llorar a los demás pero es maravilloso. Así es que esta es una época linda. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero decirles de nuevo, el título del mensaje es Di la palabra. Y vamos a ir a Éxodos, capítulo 4 y verso 12. Ahí lo van a poner en pantalla. Dice el libro de Éxodos, capítulo 4 y verso 12. Ahora pues, ve y yo estaré con tu ¿qué? Boca. Y te enseñaré lo que hayas de. Mi amado hermano, a veces pasamos de largo en los pasajes bíblicos y no logramos ver la profundidad de lo que se nos está enseñando. Es que la palabra de Dios es poderosa. ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? Mira el tamaño de la Biblia que tengo yo ahora. Esta tiene letra súper gigante. Hay gente que desde allá podría leer estas letronas. Y yo compro ahora sí porque ya me cuesta ver letra muy pequeña. Y aquí da lujo leer la Biblia. Pero el problema es que muchos tienen Biblia, pero no la leen. Y el problema es de que la Biblia es la palabra de Dios,
pero si no la lees, no desatas su poder. La Biblia hay que leerla, hay que asimilarla, pero después de eso no se puede completar ese ciclo de poder hasta que uno no habla palabra de Dios. Diga conmigo, hay que hablar palabra de Dios. Cuando tú hablas la palabra de Dios, estás desatando su poder. Si tú le das palabra de Dios a un discípulo, estás desatando poder en la vida de él. Pero si hablas palabra de Dios con tu esposa, y si tu esposa habla palabra de Dios contigo, y si le hablas palabra de Dios a tus hijos, y si donde quiera que vas, en el auto, en la empresa, aún al aire, desata palabra, marca el ambiente, marca la atmósfera, marca el día. Levántate en la mañana y desata palabra de Dios y verás el cambio en tu vida. ¿Alguien me está oyendo? Por eso le dice, ahora pues yo estaré con tu boca. Otra vez, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Deuteronomios capítulo 30, verso 14 dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Si yo tengo Biblia, pero no la leo, ese poder no se ha todavía desatado como debiera en mi casa. La Biblia la tengo que leer, la tengo que asimilar, tengo que buscar en Dios la comprensión, la revelación, la iluminación del Espíritu Santo, y después esa palabra va transformando mi manera de pensar y empiezo a soltar esa palabra y mi ambiente, mi atmósfera, mi casa, mi familia, mi negocio, mi empresa, todo lo que yo soy va a ser impactado por esa palabra. ¿Cuánto lo creen? Primera de Pedro capítulo 4 verso 11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si alguno habla, hable las palabras de Dios. Entonces, aún líderes de célula, aún pastores de red, aún directores de departamento, aún supervisores de la obra de Dios, hablan palabra en otro lado, pero en su casa no. Cuando uno no habla palabra de Dios, uno está deteniendo la bendición. ¿Qué se siente llegar a Gómez Palacio, en el estado de Durango, y mirar cientos de personas? Mirar juventud, mirar iglesias avivadas, mirar generaciones bendecidas y saber que todo eso es el resultado de una palabra que se suelta, de sembrar la palabra de Dios. Entonces hay tres verdades que tenemos que dejar bien establecidas hoy. La primera dice, la Biblia es la palabra de Dios, viva, infalible, transformadora y poderosa. Eso es la palabra de Dios. Verdad número 2, para desatar el poder de la palabra de Dios, esta debe leerse, aprenderse, asimilarse hasta que cambie la manera de pensar, la manera de hablar y la manera de actuar. Entonces, ¿qué hace la gente? Viene al culto el domingo a que alguien le predique la palabra y se va a su casa y no vuelve, no lee la Biblia ni vuelve a oír otro mensaje toda la semana. Pero sí está mirando la serie de Narcos, La Reina del Sur, cuando el Grinch se robó Christmas. No. ¿Cuántos quieren ver transformaciones gloriosas? ¿Cuántos quieren ver milagros? ¿Cuántos quieren ver maravillas en sus vidas? Entonces, a partir de ahora, este mensaje te debe marcar y tú tienes que decir hoy, a partir de ahora yo voy a hablar palabra. A partir de ahora voy a hablar palabra con mujer, a ver si al fin cambia. Aunque sea por teléfono, le voy a dar palabra a mi suegra. Estoy bromeando, pero hay que hablar palabra. Verdad número 3. La palabra de Dios debe aplicarse en todo lo que amamos y valoramos. En el hogar, el matrimonio y con los hijos. Y esto me trae entonces a las siguientes preguntas. Pregunta número 1, y no es para que levantes la mano y mientas, no.
Es para que lo pienses ahí tú. Pero la pregunta primera dice, ¿hablas tú la palabra de Dios en tu casa? ¿Con tu esposo o esposa? ¿Con tus hijos e hijas? ¿Hablas palabra de Dios? ¿Verdad? Pregunta número 2. ¿Cuándo fue la última vez que aplicaste la palabra de Dios a las situaciones de tu hogar, familia, trabajo y empresa? ¿Cuándo fue? Ustedes que están casados, ¿cuándo fue la última vez que ustedes intercambiaron palabra? ¿Cuándo fue, esposo, que fuiste llamado a ser líder espiritual de tu casa? ¿Cuándo fue la última vez que le diste palabra a tu esposa? ¿Cuándo fue la última vez, mujer de Dios, cuándo fue la última vez que le diste palabra a tu hija adolescente, a tus hijos pequeños? Te estás perdiendo. Esa es la clave de bendición. La palabra de Dios es lo más poderoso que hay. Alguien oiga, lo voy a decir de nuevo. La palabra de Dios es lo más poderoso que hay. Todo fue hecho por la palabra. La palabra de Dios, y como tú eres la iglesia y hablas la palabra de Dios, tú sabes lo que tú desatas. Porque no estás hablando tu invento, tu imaginación, lo que tú piensas, tus opiniones, no. Vas a hablar palabra de Dios. La vas a proclamar, la vas a dedicar con fe, creyendo en Dios, y vas a ver milagros en tu casa, transformaciones, bendiciones, la gloria de Dios moviéndose en tu vida a través de la palabra de Dios. En Romanos capítulo 10, verso 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Quieres que tus hijos tengan fe y no les das palabra? Dales palabra, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mira, en este momento Dios te está hablando. En este momento no lo recibas como palabra de hombre, recíbelo como palabra de Dios. Te lo dice alguien que está viendo. Yo estoy en una época de cosecha, porque cuando yo vine a este lugar no había nada. A mí me enviaron con una carta. La carta decía, el portador de esta carta está autorizado para comenzar una nueva obra. Todo apoyo que le den será altamente agradecido. Y con esa carta llegué con el pastor luterano y le dije, necesito un espacio, un lugar. Y el hombre leyó la carta, me miró y me dijo, follow me. Gigantón. Ya te había contado que era de ascendencia alemana, pastor por muchos años. Así es que era un pastor alemán. Entonces me dijo, follow me. Y lo seguí y llegó. ¿Cuántos de ustedes todavía se congregaron en el Salón Getsemaní? ¿Hay alguno acá todavía? Amén, amén, amén. En el Getsemaní me dijo $25 al mes por un salón donde cabían unos 50, apretaditos, pero cabían. Y claro, como a los 5 meses ya quería 300 al mes. Pero cuando yo vine acá, no tenía nada. Pero una cosa tenía, palabra de Dios. Entonces todo lo que tú miras, mira, en estos meses, el encargado de bienes raíces que está trabajando con nosotros, me dijo, este templo cuesta $6 millones. Pero la razón por la que no lo hemos vendido es porque no nos ha salido un terreno que yo tengo ese sueño. Mi sueño es un terreno a la orilla del freeway. A la orilla del freeway y para que me quepan unas 1,500 personas. ¿Cuántos creen que se puede? Si no lo vas a hacer tú, lo va a hacer Dios. No te cargues. Dios es el que hace los milagros. Esto es un milagro. Esto no salió del hombre, esto salió de Dios, pero por medio de la palabra. ¿Alguien me está oyendo? La misma palabra que creó el universo está en nosotros. Yo soy la iglesia, yo tengo autoridad, yo tengo palabra de Dios, y cuando por el Espíritu desato esta palabra, es poderosa, resucita, transforma, renueva, sana, regenera. La palabra de Dios es vida. Por eso cuando le dieron la visión
a Ezequiel. En la visión él vio un valle lleno de huesos secos. Y dice, y huesos secos en gran manera. ¿Por qué? Porque cuando tú encuentras un hueso seco que suena a marimba, ¿qué esperanza tiene? Pero le dijo el Señor, profetiza. Suelta la palabra y dile, huesos. Júntese cada hueso con su hueso. Y dice, empezó a oír en aquel valle todo el ruido de los huesos, cada hueso buscando su hueso, y se pegaron. Y de ahí dijo, desata la palabra y que vengan tendones y músculos y nervios. Y empezó a llamar, y de último era un ejército de cuerpos tirados en el campo. Y entonces le dijo, vuelve a decir, y di, espíritu, ven de los cuatro vientos y reciban vida. Y cuando profeticé, dice el profeta, se levantó aquel gran ejército. Y esa es una visión, ¿ok? No es literal, es una visión. Pero el Señor le dice, dile al pueblo de Israel, ¿acaso no puedo yo hacer lo mismo con ustedes, pueblo de Israel? Pero ¿qué es lo que Dios necesita? Que haya quien le crea y suelte la palabra. ¿Cómo se llama el mensaje? Di la palabra. Alguien está enfrentando problemas, suelta una palabra que transforme esa circunstancia en el nombre de Jesús. Busca en la Biblia la palabra de Dios poderosa, infalible, y desata esa palabra. Háblale a la circunstancia, háblale al problema en el nombre de Jesús. Echa fuera toda influencia negativa. Bendice a tus hijos, aún los que andan lejos. Di, en el nombre de Jesús yo desato las promesas de Dios sobre tu vida. Di la palabra. Josué capítulo 1 y verso 8 dice, nunca se apartará de ¿dónde? De tu escritorio. Nunca se apartará debajo del brazo. La gente así, ¿cómo está, hermano? Dios le bendiga. Amén. Pero no la lee. ¿Por qué sé que no lee? Porque no cambia. Legalista. Es bien santo, dice, pero cae mal. Nunca se apartará de tu. Y para que esa palabra no se aparte de mi boca, tengo que andar en fuego. Mire, cuando uno leyó un texto bíblico que le habló al corazón, uno anda buscando con quién compartirla. Y en el caso mío, a mí me dijo uno de los discípulos, lo enviaron para que al terminar la reunión, como él vive cerca del hotel donde yo estaba, y el pastor tenía mucho trabajo, me dijo, Edwin, ¿me disculpas? Le voy a encargar a mi discípulo fulano que los lleve al hotel porque él vive a la vuelta de donde está el hotel. Y le dije, claro que sí. Y venía el hermano y me empieza a sacar plática. Y después me dice, aquí hay una taquería bien famosa, ¿no quiere ir? ¿Qué cree que dije yo? Y fuimos. Y me dijo, como son pequeñitos, pida. Y que pida uno de buche. Y de surtido, y de tripa, y suadero, y toda la cosa. Y mi esposa solo come al pastor, ¿por qué será? Solo tacos al pastor come. Pero ahí nos sentamos, y se pasó otra hora, y Dios me empezó, porque mira, hermano, cuando la gente quiere oír palabra, y tú tienes palabra, entre mordida y mordida, y taquito, hermano amado, al final me dijo, pastor, pero usted predicó 4 veces hoy, más esta que hay en la taquería. Pero ¿sabes por qué? Porque la palabra de Dios adentro de nosotros es una pasión, es algo que no podemos callarlo, es tan delicioso hablar palabra de Dios y después ver el resultado. La última noche, el último día que nos fue a dejar, qué tan lindo, tan humilde. Es pastor de una sede, o sea, no es un líder principiante. Y nos dijo a Mary y a mí, pastores, ¿les puedo pedir un favor? Oren por nosotros. Y agachó su cabecita así. ¡Wow! Palabra. Óigame, diga la palabra. Desate la palabra. De palabra, pero comience en casa, porque si su mujer no le cree, entonces ¿de qué le sirve andar convenciendo a otros? No, la primera que tiene que creer en el ministerio que Dios le ha dado a uno es su mujer, porque ella sí lo mira hasta cómo ronca. Isaías,
Bueno, perdón, otra vez Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y... ¡Aleluya! Gracias, Señor. Gracias, Padre. Isaías 55 del 10 al 11 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que yo la envié. Alguien hable palabra, alguien diga: a partir de ahora voy a empezar a desatar esos dichos de Dios sobre la vida de mis hijos, sobre la vida de mis nietos, sobre todos los que amo. Dale palabra, dales promesas, háblales conforme a la palabra de Dios, porque los hijos son rebeldes. Y los hijos no se conforman con respuestas religiosas. Mija, haga tal cosa. Hijo, obedezca en esto. Y siempre preguntan, ¿por qué? Y no les puede decir, porque yo digo. Porque mientras usted viva debajo de este techo, tendrá que hacer lo que yo mando. Pampinas. No. Yo aprendí a que la mejor manera de enseñarle a mis hijos era diciéndoles: porque así dice Dios, mi hijo. No soy yo, es Dios. Dios es real, verdadero. Hay que honrar a Dios, hay que obedecer a Dios. Esto lo enseña Dios. Y ahí sí que ya no hay más argumento, ni modo. Ezequiel capítulo 3, versos 1 al 4. Vea el proceso que nos muestra este pasaje. Dice: me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, este libro, y ve y habla a la casa de Israel. ¿Cuál es el proceso? Primero llénate de la palabra y después habla palabra. Y dice: y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, aquel libro. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Y ahí la importancia, mis amados, no solo de ir a la iglesia a que otro te predique. La altura mayor, el desarrollo más grande es aunque no te prediquen, tú estudias la palabra, tú recibes el mensaje directo. El Espíritu Santo te habla cuando abres las páginas de la Biblia y te enamoras. Algo lindo que me dijo Elías esta semana. Fuimos a grabar el podcast y andábamos juntos. Y cuando nos subimos al carro me dijo: ¿cómo amo la palabra? Tú sabes mi corazón de papá, ¿verdad? Porque hay una etapa en que uno dice: mi hijo, lee aunque sea un capítulo, papito, ¿verdad? Es más, no te doy domingo si no lees un capítulo, aunque sea, ¿verdad? Pero cuando ya oyes, puedes ver la pasión que tiene. Ya está ocurriendo lo que dice: fue dulce a mi paladar. ¿Cuántos disfrutan cuando leen la Biblia? ¿Cuántos disfrutan cuando empiezan a entender por el Espíritu el mensaje de la palabra? ¿Y qué es lo primero después de absorberla, después de regocijarse, después de disfrutarla? Lo primero que uno quiere es saber quién me invitara a predicar, ¿va? Aunque sea este pelón agarro, ¿verdad? Porque uno, lo que uno recibió, uno lo quiere compartir. Jeremías 23:29 dice: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Ya comió. Este corazón de piedra, ya sé cómo se va a quebrantar con la palabra de Dios. Ahora sí, creo que mi suegra tiene esperanza. Ahora sí crees. Cree, mujer, que tu marido tiene esperanza. Aunque tenga el corazón de piedra, la palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra. Tú suelta la palabra, di la palabra y vas a ver milagros. Mateo capítulo 7, verso 24 al 27 dice: cualquiera pues
que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vientos, ríos, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Último, Marcos capítulo 4, verso 26 al 29. Y yo testifico que yo estoy viendo esto. Es que tú tuviste que haber estado conmigo. Yo no sabía cómo reaccionar. Cuando pasó Alejandro y empezó a decir cosas tan bellas, tan lindas, agradeciéndome a mí por haberle enseñado, yo no podía tomarme esa gloria. Yo decía, la gloria es tuya, Padre. Lo único que yo hice fue darle palabra. Y lo que he venido haciendo con algunos de ustedes por más de 20 años, la misma palabra que le di a Alejandro, les he dado a ustedes, ingratos. La misma palabra, el mismo espíritu. Mira lo que dice, para que tengas confianza en esa palabra. No te canses de darle palabra a tu mujer. Es tu deber como cabeza. Yo le digo esto y lo he dicho varias veces, pero es deber del hombre. El hombre debe saber más Biblia que su mujer. A ver cómo le haces. No puede ser que tu mujer sepa más Biblia que tú. ¿Qué te pasa? Y no puede ser que tu mujer tenga más vida del Espíritu que tú. Porque tú eres la cabeza. Y si ella sabe más que tú, es porque está cansada de esperarte. Voltea a ver al vecino. Pero no le diga nada, nada más échele una mirada así como. Marcos 4:26 dice, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo, es decir, dentro de sí misma, tiene vida esa semilla, lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la cosecha ha llegado. Cada persona que ha trabajado agricultura sabe que el sembrador conoce el poder de la semilla, sabe que en esa semilla hay muchas mazorcas, y si es de trigo, ahí en esa semilla hay por lo menos 3 espigas, cada una llena de fruto. Y por eso cuando anda trabajando la siembra y sabe que ahí ha comenzado algo, y cuando la lluvia viene, él sabe que allí hay vida. Así debemos nosotros tener fe en Dios y en su palabra. Si yo le doy palabra a mis hijos, es imposible que esa palabra no haga fruto. No me importa cómo está la circunstancia, no me importa los problemas que hemos tenido. Yo no sé si has tenido pleitos con tu mujer, yo no sé si han llegado a los extremos, pero ¿por qué no comienzas hoy a sembrar la palabra de vida? ¿Por qué no comienzas a declarar las promesas de abundancia, de bendición, de restauración en la vida de los que amas? Vuélvete un vocero, alguien que proclama la verdad de Dios. Vas a transformar tu casa, vas a cambiar tu realidad matrimonial. ¿Alguien está listo para vivir enamorado? Oh, hermano, ¿no ha oído la gente chismosa, envidiosa que dice, ay, yo no sé qué le mira? Porque uno está feo, pero la mujer anda enamorada de uno. Y uno dice, no se meta, déjela. Ay, ¿qué le vería? ¿Qué le importa? Qué lindo es estar enamorado. No.
Los de acá me van a entender. Estar enamorado es lo más lindo que hay. ¿Ah? Anda uno así como el profesor Girafales y doña Florinda, ¿va? Doña Florinda. Profesor Girafales. Que se rían de uno, pero uno se la anda gozando. Uno anda disfrutando. Y con sus hijos, qué lindo es el amor de los hijos. Y el amor de los nietos. Hermano, ¿qué más cosa bella hay en esta vida que disfrutar la bendición de Dios? ¿Cuánto lo quieren? Di la palabra. Di la palabra. Déjame preguntarte. ¿Te gustaría comenzar hoy a sembrar palabra en tu casa? Yo te quiero decir esto, de verdad, cuando uno mira el resultado, uno se queda impactado. Porque todo lo que uno hizo fue sembrar esa palabra. Y esa palabra tiene vida. La Biblia dice, mi palabra es como una espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Transforma a un hijo, bendícelo, dale palabra. Lee tu Biblia y el Señor te va a decir, marca este verso, quiero que se lo des a tu esposa. Quiero que se lo des a tus hijos. Y vas a ver el resultado. Y algún día tus hijos van a decir, desde que yo era niño mi papá me daba palabra. Mi papá declaró bendiciones sobre mi vida. Y a pesar de que todos cometemos errores en la vida, la palabra de Dios tarde o temprano va a producir el fruto anhelado. ¿Cuánto lo quieren? Habrá alguien que dice, a partir de ahora, yo voy a comenzar porque no lo he estado haciendo, pero lo voy a hacer. A partir de ahora voy a decir la palabra para mi casa y para mis hijos. Ponte de pie y si quieres venir al altar, ven. En el nombre de Jesús, Señor, dame esa palabra. Palabra de vida, palabra de bendición, palabra de restauración. Voy a creerle a Dios. Voy a creer las promesas de Él en el nombre de Jesús. Levanta tu mano a unos que están allá atrás, que quieren comprometerse con Dios a decir la palabra de Dios en casa, en el auto, cuando te metas al freeway, desata esa palabra. Cuando te mires al espejo en la mañana, cuando te estás cepillando, di la palabra, declara la palabra de Dios, bendice el día de hoy, será un día bendecido. Hoy veré la gloria de Dios, hoy se abrirán los cielos sobre mi vida, hoy hecho mano de las bendiciones. Hoy será un día de milagros y bendiciones. Hoy será un día de victoria. Palabra de Dios, porque escrito está. Así dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Hoy oro por tu vida, oro por los tuyos. Me ato a la palabra de Dios. Óigame, iglesia, Ciudad en lo Alto es una iglesia fundamentada en las sagradas escrituras, no las opiniones del hombre, pero la palabra de Dios regirá nuestras vidas, nuestro destino, nuestras familias. Repite conmigo, Señor Jesús, yo me ato a tu palabra. Declararé palabras de vida, declararé palabras de bendición, declararé palabras de victoria. Hablaré la palabra con autoridad, con amor, con sabiduría. Hablaré la palabra de Dios en mi matrimonio. Hablaré la palabra de Dios con mis hijos. Hablaré la palabra de Dios con mis empleados. Hablaré la palabra de Dios en todo lugar y veré la gloria del Dios eterno. Año de bendición, año de vida, año de gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Más fuerte ese aplauso para nuestro Señor.